Señor Padre Dios, damos las gracias, Señor. Y damos las gracias, buen Padre Dios, porque estamos en un país libre donde no se nos prohíbe venir a tu casa de oración, a estudiar tu palabra, Señor. Pero Padre Dios, tú que eres el maestro por excelencia, buen Padre Dios, pedimos que tú, Señor, nos des ese entendimiento, Señor, para que así tu palabra, Señor, haga efecto en nuestra vida, Señor, y haga lo que tenga que hacer, Padre Dios. Señor Dios, en nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Hay un mensaje, hermanos, y yo creo que todo mensaje de la palabra de Dios no debe de haber vergüenza. No debe de haber vergüenza, hermanos. Y Pablo habló esas palabras tan importantes en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Pablo habló esas palabras, hermanos, y nos vamos a centrar en dos textos nada más. Dos textos, así de cortitos. Porque si leemos todos los versos después no vamos a poder entender, nos vamos a centrar ahí. Y la palabra de Dios dice así, y ya tiene su Biblia en la mano, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la palabra, hermanos, que leímos ahí de Pablo dice: porque yo no me avergüenzo. Y déjenme decirles, hermanos, que a mí me pasó algo muy, ¿cómo le pudiera decir? Vergonzoso. Fíjense nomás, estamos hablando de la palabra vergüenza. Cuando yo estaba recién convertido en Cristo, hermanos, los primeros meses, estábamos allá en la compañía trabajando, y en la hora de la comida, allá en la cocina, yo no oré por el alimento. Yo no oré por el alimento. Pues ya se llegó la hora de la salida del trabajo, y como yo me llevaba a mi hijo, nos íbamos juntos. La verdad que me dio una sacudida tremenda y me sentí tan mal. Porque me dijo mi hijo me dijo: oye papá, ¿por qué no oraste por el alimento? ¿Te dio vergüenza? Hijo, eso fue un golpe, pero tremendo. Yo no sé si a muchos cristianos les da vergüenza orar en público o en el restaurante o donde quiera. Pero Pablo dice que él no se avergonzaba por nada. Al contrario, Pablo se sentía privilegiado porque era muy especial ante Dios y en las manos de Dios. Y usted y yo somos algo muy especial, hermanos. No debemos de avergonzarnos nosotros de ser cristianos. Muchas personas, cuando yo no era cristiano, hermanos, yo siempre oía que decía el varón, decía: no, yo voy para que esta mujer pues esté contenta, hombre. Nada más por eso voy a la iglesia. Yo no soy cristiano. El hombre se avergüenza, hermano. Se avergüenza, y Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a tener vergüenza del Evangelio? ¿Cómo voy a tener vergüenza de la palabra de Dios? ¿Cómo yo me voy a avergonzar de Dios? Y déjenme decirle que hay un peligro. Porque Cristo Jesús dice que aquel que se avergüence de él se avergonzará en el último día ante la presencia de Dios Padre. Imagínense
Que yo voy bien seguro y decir, Señor, aquí estoy. Y que me diga, nunca te conocí. Válgame Dios, ese sería un golpe más feo. Pues Pablo dice, hermanos, que no se avergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios. Y lo más importante, que es para salvación, el Evangelio, hermanos. Así es que el creyente no debe de avergonzarse del Evangelio, porque a través del Evangelio, si realmente creyó en Dios, usted fue salvo, usted fue salva, yo fui salvo. Si es que creí verdaderamente en el Evangelio, y ya no me va a dar vergüenza. Ese día que me dijo mi hijo, y no fallé en la oración, y sí se burlaba la gente. Hay uno enseguida dice, oh, hermano, yo creí que estaba dormido. Le digo, no, me estoy dando gracias a Dios, porque tú y yo tenemos que comer. Digo, por eso estoy orando por el alimento. Nosotros los cristianos oramos por el alimento. ¿Ve cómo cambió la situación? Hermano, cuando cambia la situación, Dios la cambia, tú no la cambias. Dios te da palabras para que tú des respuestas. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio. Y es para salvación, hermanos. La salvación es para todos. Pero el problema, hermanos, es que no todos creen en el Evangelio. Se avergüenzan. ¿Cuántas personas existen en el mundo que se avergüenzan de que le saluden o le identifiquen como cristiano en sus comunidades donde vive por ahí? Dicen nomás cuántos. ¿Cuántos se avergüenzan en los trabajos, en las familias? Esto es increíble. ¿Por qué no se avergüenzan, hermanos, del que hace el mal? Si no se gozan, como dice la Biblia. Ese sí es de los míos, tiene 2, 3 mujeres. Eso es vergonzoso. Para ellos no es vergüenza, pero si tú les hablas del poder de Dios, del Evangelio, les da vergüenza. No creen en Dios. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, en estos versículos, hermanos, podemos encontrar 3 razones por qué no avergonzarse. ¿Por qué yo y usted no avergonzarnos? Según estos 2 textos. Hay por lo menos 3 razones. Y la primera razón, hermanos, la cual nosotros, ni usted ni yo, debemos de avergonzarnos del Evangelio es porque es poder de Dios. Esa es la primera razón. Poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. En el mundo existen muchas ideologías, muchas religiones que enseñan sus principios, que enseñan como objetivo acercar al hombre de una manera diferente, haciendo buenas acciones, buenas obras. Pero, hermanos, haciendo buenas obras, la persona no puede llegar al reino de Dios, no puede obtener la salvación. Muchas personas enseñan que vayan a diferentes dioses hechos por imágenes, y ahí no pueden encontrar la salvación. Entonces, hermanos, hay muchas filosofías equivocadas. Sin embargo, este mensaje que tenemos nosotros aquí, hermanos, aquí en la Biblia, es poder de Dios. Amén. Para salvación. Isaías 55, versos 10 y 11. Isaías 55, versos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de la boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
Estábamos hablando del poder de la palabra, hermanos. Según este texto que leímos, el poder y el efecto de la palabra de Dios nunca queda inválida ni resulta inútiles. Su palabra producirá vida espiritual para quienes la reciben y justa condenación para quienes la rechazan. Fíjese nada más, hermanos, lo importante. El mensaje. Las dos monedas tienen una cara por un lado, hermano. Y la salvación es para aquel que cree. Porque fíjese lo que dice en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese nada más. Ahí vemos que es la palabra, hermanos. Esa es la palabra de Dios. No es la palabra de hermano. Estamos usando bases bíblicas. Pero este mensaje, hermanos, de que estamos hablando, que es poder de Dios, este mensaje es eficaz, porque es capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre y hablarle directamente al corazón. Cuando la palabra de Dios es expuesta, hermanos, y hay un piquetito ahí en el corazón, y que siente algo así, es que la palabra penetró al corazón. Pero si la persona se resiste y no pide perdón a Dios por tal acción que le ha pegado la palabra, hay peligro de que se pierda. Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense lo que es la palabra, hermanos. La palabra de Dios es poder, tiene todo el poder. La palabra de Dios domina todo, en todo corazón, en toda mente. Fíjense nada más, si el hombre está dispuesto a creer en el mensaje del Evangelio, este puede ser salvo. Puede ser salvo. ¿Sí? Y por eso, hermanos, el Evangelio es tan importante. Es tan importante predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, no otra historia. Tenemos que predicar, eso se nos dejó de encargo, hermanos, a usted, a mí y a los de la generación de Pablo. Cristo Jesús dijo unas palabras muy importantes, hermanos, en Marcos capítulo 15, verso 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No le saque la vuelta hasta el más difícil, hasta ese drogadicto, ese adúltero, ese que anda mal. Dice que prediquemos la palabra en todo el mundo, el Evangelio, a toda criatura, dice la Biblia. Y el que creyere será bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué difícil es, hermanos, predicar en un funeral donde aquella persona no ha creído en el Evangelio. Dice nada más, es muy difícil. Esa persona tiene que orar mucho al Señor para que el Señor le dé un evangelio, una palabra que no condene a toda la gente que está allí, sino que la persona crea en el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjese, por esta causa el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Fíjese nada más. Segundo punto es este: ¿por qué uno no debe de avergonzarse del Evangelio? El segundo punto es este: no avergonzarnos del Evangelio, porque es un mensaje es un mensaje que no hace acepción de personas. Es decir, es para todos. El mensaje es para todos. Porque Pablo dice al judío
primeramente, y también al griego. En aquel tiempo había esos grupos, la salvación venía para el judío, y el judío creía estar muy bien ante Dios y que nada más ellos eran salvos. Y Pablo dice, no, el mensaje del Evangelio, que es poder, es para todo el que le recibe sin hacer diferencias. El poder el Evangelio, hermanos, es para el americano, para el japonés, para el mexicano, para toda la persona. Pero en la actualidad, hermanos, existen muchas religiones, y algunas de ellas condenan. Dicen, este no puede ser salvo. Y practican tantas cosas, hermanos, ceremoniales, pero viven en pecado. Pero fíjese nada más. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se sorprendía, porque Él escogió al pueblo judío. Y Cristo Jesús, cuando vino a ver la diferencia, hermanos, se decepcionó de su pueblo escogido. Y se admiraba del gentil, hermanos, que tenía fe en vez de su pueblo. Les voy a decir por qué, porque en Mateo capítulo 8, verso 12, ahí dice, hermanos, dice algo ahí en Mateo capítulo 8, verso 12, rápidamente, a ver si lo anoté correctamente. Dije el 8, ¿verdad? Que dije el 8. Dije el 8. 8:12. Mas los hijos del reino serán echados. Oh, 10 al 12, sí. 8, 10 al 12. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer. Mateo capítulo 8, versos de 10, 11 y 12. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios espera fe de su pueblo. Dios espera confianza de Él. Imagínense que yo diga, pues no tengo confianza en este hermano. Y el hermano es legal, es activo, y lo que dice que hace lo cumple. Y yo digo, no, pues no tengo fe en este hermano. Se va a ofender el hermano. Se va a ofender porque pues, no confío en él. Así le sucedió a Jesucristo. Esperaba ver fe de su pueblo escogido de Israel, y no la tenía. El verso 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas y de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, está hablándose de la fe. Y, aquí en estos textos, hermanos, la religión judía llegaba a lo absurdo de menospreciar a la mujer a tal punto que ni siquiera le permitía a un hombre hablar en la calle. Una mujer, hermanos, si se encontraba con un judío en la calle, no se le permitía hablar. Fíjese nada más. No se le en la calle. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, rompió con esas creencias cuando habló con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se sorprendió que un judío le dirigiera la palabra. Si ustedes recuerdan esa escritura. Además de todo eso, los judíos, hermanos, estaban en una situación terrible y estaban cegados. Los judíos menospreciaban a los niños, y por esa razón en cierta ocasión los discípulos recibieron una lección de Cristo Jesús. El Señor les demostró
que no era nada más para una cierta nación. Porque en Mateo capítulo 19, versos 13 al 15, dijo así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orar. ¿Y qué sucedió? Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Dejad los niños, no se los impidáis. ¿Cuántas familias, hermanos, están impidiendo que vengan los niños al templo a escuchar la palabra de Dios? Se lo están impidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues no los traen. Si la misma persona viene a escuchar la palabra de Dios, mucho va a traer a los niños. Y un niño es inocente en su pequeñez, en su edad. Llega a ser adolescente y se va a arrepentir la persona de no haber traído a su hijo para que escuchara la palabra de Dios, porque Cristo Jesús dice que de ellos será el reino de Dios. Llega a ser adolescente y comienza, hermanos, a hacer cosas que no agradan a Dios. Y es muy importante la palabra. Entonces, por esta causa el Evangelio no nos debe de avergonzar, porque no solo tiene poder para salvar a todo aquel que cree, sino que es un mensaje que no hace acepción de personas. Y tercer lugar, tercer punto, hermanos, ¿por qué no debemos de tener o avergonzarnos nosotros? El tercer punto es, hermanos, porque es un mensaje, hermanos, es un mensaje que fortalece nuestra fe, porque dice la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que no debemos de avergonzarnos nosotros, hermanos, porque hermanos, es la fe, y la Escritura habla mucho acerca de la fe y explica bien detalladamente, hermanos, acerca de la fe. Hebreos 11:1 dice, hermanos, ¿qué dice? Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Fíjese nada más. Hay muchas personas que niegan la existencia de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen ninguna relación ni conocen lo que dice la palabra de Dios y dicen que tienen fe. Hay muchas personas que dicen eso, hermanos. Pero ¿cómo están sus vidas? La fe fortalece, hermanos, nos fortalece. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pero luego ya vamos terminando y vamos a ir aquí. Ya vamos terminando. El Evangelio, estamos hablando que es poder de Dios. Y Pablo lo proclama. Pablo proclamó que nunca se avergonzaría del Evangelio. ¿Cuál era la razón? Ya hemos explicado. La razón es que es poder de Dios y se manifiesta a través del Evangelio. Es decir, que el Evangelio no es una simple obra literal escrita por hombres, sino un libro que encierra el poder de Dios, inspirada mediante revelación divina. Este poder sirve primeramente para salvación de cualquier persona que cree en Dios y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como segundo lugar, es poder, libera, limpia, transforma a las personas. Este poder es activado cuando se lee con fe y se pone por obra en todos los mandatos aquí escritos. Esa es la fe, hermanos, que habla la Escritura. Entonces,
Yo voy a decir unas palabras como siempre lo hago porque estamos grabando este estudio. Y yo te doy las gracias a ti que abriste tu hogar para que nosotros pudiéramos entrar a través de esta grabación. Yo no sé si tú eres una persona que cree en Cristo Jesús, que conoce la palabra de Dios. Pero si nos acercamos con fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos perdonará, nos limpiará y nos hará hijos de Dios. Amén. O sea, personas aptas para la vida eterna. Yo no sé si alguien te ha dicho estas palabras que yo estoy pronunciando, pero recuerda, el Evangelio de Jesucristo no es una religión. Quiero hacértelo entender. Tampoco es una obra literaria, más bien es el maravilloso mensaje que encontramos hacia la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente y abundante. Gracias por tu atención y como dije hace un momento, porque nos has dejado entrar a tu hogar. Espero que la palabra que hemos explicado haya sido recibida en tu corazón y la palabra es la que va a germinar en tu corazón, la que va a dar fruto, porque la palabra también se le hace llamar la semilla que es depositada. Dios te bendiga, vamos a orar para ser despedidos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, yo te doy las gracias, Señor, porque tu mensaje, Señor, ha sido expuesto. Y gracias te damos, Padre Dios, porque siempre estás obrando en cada corazón. Sí, Señor. Siempre, Padre Dios, estás obrando a través de tu Santo Espíritu, Señor Padre. Y Señor, es por eso que yo te pido una bendición, Señor, para mis hermanos que están presentes en esta hora, Señor. Que Padre Dios, tu palabra, Señor, que es la que convence, que es la que alimenta, que es la que da entendimiento, haya caído en ese corazón necesitado. Bendice a mis hermanos, Señor Cristo. Sí, Señor. Y bendice a los que no se hicieron presentes de igual manera. Gracias. Y es en el glorioso nombre de Cristo Jesús en que lo pedimos. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos.